hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar de PLTR, resumen semanal de Palantir. Espero te guste este video, vamos a hablar un poquito de esta acción, ver qué pasó en la semana. Y también hay una que otra noticia que quiero compartirte de Palantir. Este, y pues sí, resumen semanal. Vamos a iniciar en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, primero que todo, quiero hablar de esto. Peter Thiel. Peter Thiel, vamos a ver quién es este, creo que ya sé quién es Peter Thiel. Peter Andreas Thiel es un empresario administrador de fondos de inversión libre capitalista de riesgo. Thiel cofundó PayPal junto a Elon Musk y fue su director ejecutivo. Entonces es un señor, es un inversionista, ¿no? Creo que aparentemente tiene mucho invertido en Palantir. Entonces Hustle vendió 7 millones de acciones de Palantir en el rango de los 24 a 25 dólares. Todavía tiene 140 millones de acciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de noticias se puede utilizar para malinterpretaciones, porque si efectivamente este señor, que en un principio tiene mucho dinero invertido en Palantir, está vendiendo, se puede poner para titulares diciendo que este señor ya no cree en Palantir, o tiene miedo, tararara, pero siempre, siempre, siempre hay que tener un contexto de las cosas. Por ejemplo, tiene 140 millones de acciones y vendió, bueno, tenía 147 millones de acciones y ahora tiene 140 millones de acciones. Entonces, como que, güey, perdón, eso quiere decir que vendió como el 1% de 140 es 1.4. Entonces, por 3 por 4 4 tal, por 5 5 tal, 5 sí. Vendió el 5% de sus acciones de Palantir, ¿sí me entiendes? 5% y sigue teniendo 95% de su posición. Entonces siempre cuando hablamos de ese tipo de cosas, de que vendió siempre en la media tradicional, va a usar este tipo de cosas para no dar un contexto y decir solamente vendió 7 millones de acciones. Eso pues incentivará a las personas a tener más miedo, de pronto vender, etcétera, etcétera. Pero siempre hay que tener un contexto, cuántas acciones tiene y con cuántas se quedó. Pues se quedó con 140. Eso quiere decir que vendió el 5% de sus acciones, lo cual es que pues, sí, son 5, pero pues hombre, sigue teniendo muchísimas acciones. Y la otra pregunta es, ¿era una venta programada sí o no? Y si era, ¿hace cuánto? Porque seguramente pronto cabe la posibilidad de que tenía esa venta programada hace 2 años, imagínate. Entonces hay que tener el contexto de las noticias, cosa que muchas veces los medios tradicionales no hacen. Entonces uno va a decir, no, pues es que vendió 174 millones de dólares. Sí, hombre, pero es que ese es el 5% de su portafolio en Palantir. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de noticias que se pueden prestar para títulos amarillistas, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso salió esta semana, fue una de las noticias importantes de esta semana, que fue en marzo 13, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a saltarnos a la acción de Palantir rápidamente para ver qué pasó, qué está sucediendo. Entonces, toda esta semana hemos visto un retroceso de Palantir, llegando a valer en las últimas 2 semanas 27 dólares y en este momento, pues valiendo antes de que inicie la semana 23 dólares, cayendo, perdón, cayendo un 14%. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, antes veamos el RSI. El RSI cayendo, sí, en término medio, relajado, chévere. Bueno, teníamos un suelo que era en los 25,47, se rompió el suelo y teníamos otro suelo de consolidación que era en los 24 o 23,80 aproximadamente y se rompió. En este momento, como ya rompió estos dos suelos, es probable que busque el suelo de los 22 dólares, que está muy cerca de la tendencia alcista azul. De acuerdo que la tendencia alcista azul pues también servirá como posible rebote para la acción de Palantir. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero digamos que en este punto no hay que esperar hasta si llega a los 21 dólares, hay que esperar si comienza a reaccionar a los 21 22 dólares. 22 dólares, disculpa, 21, no, 21 está muy abajo, 22 dólares. Hay que esperar que reacciona, a ver si reacciona la acción. Teníamos también claro la parte del Fibonacci Retracement,
En cuanto a Fibonacci Retracement, rompió un suelo importante, por así decirlo. Rompió un suelo acá importantísimo, que fue el 50%. De pronto lo está, bueno, ya lo rompió, de pronto lo recupera. Pero el próximo Fibonacci Retracement sería mucho más abajo, $20. Esperemos que no sea el caso, ¿de acuerdo? Y esperemos que intente soportar la tendencia alcista azul y los $22. El Fibonacci Retracement, cuando se aleja un poco de... Aquí tenemos el Anchor Volume, bueno, Volume Profile incluso, que cuando se aleja del volumen, eso es como la gravedad, cuando se aleja comienza a tener más posibilidad de caer un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería como la última frontera para esta cuestión, en mi opinión. Recuerda que no es recomendación de inversión y de ahí pues determinaríamos a ver si soporta o no. Y viendo y aprovechando esta vista, sí, efectivamente, acá hay un punto muy interesante, ¿sabes? Los $22 es un punto bien interesante. Voy a quitar esta línea, voy a quitar varias líneas porque de verdad es que me fastidia ver tanta línea. Listo. Por ejemplo, podemos poner acá, para que me entiendas mejor, los $22. Acá hay un punto de consolidación bien importante, esa zona. ¿De acuerdo? Ahí está. Esa zona. Los $22 son importantes. Vamos a ver si llega hasta esta zona y tal vez tenga chance de rebotar, ¿por qué no? ¿De acuerdo? ¿Mm? Vamos a ver si llega a esta zona y tenga chance. Aquí tenemos otro techo. Vamos a verlo ahora de hora. Gráfica de una hora. Tenemos el gráfico de una hora retrocediendo. Yo estaba esperando que repuntara acá, pero no lo hizo. Podemos marcar una tendencia nueva bajista. Yo perdí esta semana en esta acción, esperando un rebote. Me espera el stop loss. Y aquí va la acción con tendencia bajista en un gráfico de una hora. Vamos a ver si antes de que llegue a los 22 intenta romper esa tendencia bajista, ¿no? Intenta romper la tendencia bajista. Aquí ya rompió el 50% del Fibonacci Retracement. Perdón. Esta semana va a ser interesante para Palantir. Vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces, dicho esto, espero que te haya gustado este video. Like siempre, pues si te gustó este video ya sabes qué hacer. Y bueno, nos veremos a la próxima. Qué pena por la voz y por el volumen, pero estoy un poquito